Estamos estudiando la vida de Pablo, por cierto, de una manera muy rápida, porque hay demasiados detalles en el camino que nos cuesta poder, nos costaría mucho tiempo estudiarlo con un poco más de detalle. Por eso estamos tomando algunas épocas de la vida de Pablo que nos son muy importantes que las consideremos. Y Pablo es ejemplo. Como hemos visto en los 2 domingos anteriores, Pablo es ejemplo para todos nosotros. Pablo era el candidato menos probable para que sea apóstol. Ni él pensaba que lo sería alguna vez, ni otros pensaban que lo sería. Por sus raíces judías, un judío convencido, un judío, como él mismo se llama, fariseo de fariseos, es decir, un extremista religioso. Por él ser cristiano era imposible. Y por parte de los cristianos, es decir, que Pablo se convierta, Saulo, como lo llamaban, que se convierta, no, ¿qué va a ser? Pero Dios salió a su encuentro, como salió al encuentro de cada uno de los que estamos acá, y el Señor nos llamó. Y estamos acá. Entonces, en eso nos igualamos a Saulo, a Pablo, como usted quiera llamarlo. Porque nadie pensó ser cristiano, nadie de la noche a la mañana dijo, bueno, me voy a ser evangélico, me voy a ser cristiano, voy a ir a una iglesia, me voy a convertir, voy a dejar la vida vieja, voy a dejar lo que me gusta. Fue un encuentro personal, personalísimo, es el término más exacto, de usted con Dios. En eso nos parecemos. O sea que hay muchas cosas en las cuales nos igualamos. Pero vamos a centrarnos en esta mañana en el tema. Vamos a seguir viendo a Pablo. ¿Pueden prender la pantalla de aquí adelante, por favor, hijo? Gracias. El centro y el ministerio de la vida de Pablo fue la persona y obra de Jesucristo. Toda su vida como cristiano. Hola, Adrián, qué gusto verte. Gracias, hemos estado orando por ti, hijo. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios que estás ya aquí. Nuestro hermano Adrián estuvo con problemas físicos y como iglesia estuvimos orando por él. Le decía, Pablo vivía, toda su vida giró alrededor de la persona y la obra de Jesucristo. A quien él odiaba, se convirtió en la razón de su vida. El mensaje que él rechazaba se convirtió en la pasión y el mensaje del corazón de Pablo. Entonces, eso es lo que le dio sustancia y lo que le permitió estar firme en medio de todas las situaciones de vida que pasó. Como siempre decimos, a Pablo no hay que preguntarle qué le pasó, tenemos que preguntarle qué no le pasó. La vida de Pablo es una vida de golpes, caídas, prisiones, naufragios, persecuciones, lo apalearon, lo azotaron, de todo pasó. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre soporte tanto por llevar un mensaje que en una etapa de su vida despreciaba? ¿Qué es lo que le daba ese coraje a Pablo para seguir haciendo lo que hacía a pesar de todo lo que le pasaba? Era el corazón que tenía, que había entendido que Jesucristo es todo. Sin Él no es nada. Y si nosotros estamos aquí, amados hermanos, con los años que tengamos de vida cristiana, pocos o muchos, si estamos acá y seguimos acá y seguiremos acá, no es por nosotros, es porque el sustento de nuestra vida se llama Jesucristo. Por eso usted ha podido permanecer todos los años de vida cristiana que tiene. No porque usted es muy buena gente o porque usted, qué sé yo, no, el sustento de su vida. Por eso para Pablo, eso era lo importante, el mensaje y la obra del Señor Jesucristo. Y para entender esto, debiéramos ir viendo que para llegar al nivel que llegó Pablo, no fue de la noche a la mañana. No fue que ya, de un momento a otro Saulo se convirtió en ese hombre que la Biblia lo narra. La próxima semana vamos a ver que Saulo se parece a muchos que yo conozco, temperamentales. A otros que conozco, enojones. A otro que conozco, de tercos, que la mula queda en el último puesto. No sé a quién le caerá, pero venga la próxima semana porque no es para usted, porque usted es una buena persona. Sí, esa fe es falsa.
Sigamos. ¿Qué vamos a aprender en esta mañana? Todo en la vida es proceso. No hay nada debajo del cielo que no sea en función de procesos. Nosotros somos resultado de un proceso, hablando biológicamente, físicamente. Papá y mamá tuvieron lo que ustedes saben, y de ahí comenzó el proceso de la multiplicación de las células, y de ahí vino el hijo o la hija que somos nosotros. Proceso. Nacimos pesando, ¿cuántos? 4 kilos. Ya, entre 3 y 4. ¿No? ¿Y cuántos centímetros? De 40, 50, algunos extra large. 52. Ese ya era la. Y así. Y en los años que dio pasando, llegó a la estatura. Proceso. Es el proceso que todos pasamos. ¿Cómo usted es lo que es? ¿Profesional o tiene un oficio o es negociante, comerciante? ¿De la noche a la mañana? Proceso. ¿Cuántos son hábiles en esto? Yo no soy hábil en estas cosas de la computación, soy medio que sé. Pero algunos son hábiles, pero ¿Cómo fue? Una noche oraron al Señor: Señor, abre mi entendimiento para ser un buen analista, o ¿cómo se llama el? No, tuvo que estudiar. Nuevamente, proceso. Todo en la vida es proceso. Y veamos en el apóstol Pablo. Cuando él fue llamado, como vimos en su tiempo oportuno, fue llamado yendo a Damasco para apresar a judíos. A cristianos judíos. Y es allí cuando Dios lo llama, y lo llama para que él fuera el apóstol a los gentiles. Recordemos que para Pablo, como Saulo, judío extremo, un nacionalista, un fariseo de fariseos, el cristianismo era una secta maligna que él quería destruir. Entonces miren lo primero. La tarea que Dios le dio a Pablo era mayor de la que él se imaginaba. Igualmente en nuestra vida, cuando comenzamos a ser cristianos, no sabíamos en qué íbamos a terminar. El Señor me encontró cuando tenía 11 para 12 años. En ese tiempo era bien bajito era, y bien papeado. Por eso dice que el que nace para gordo, aunque lo fajen de niño, será verdad, será mentira. Bueno, eso es otra cosa. Aquí, bajito, y llegué, pantalón corto y con un parche, ¿en qué lado de mi cabeza? En este lado de mi cabeza. Un parche enorme porque me había caído y me había roto la cabeza, etc. Así llegué. ¿Y quién va a pensar que ese niño hoy día estaría frente a ustedes? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que uno pueda estar en este lugar? Algunos me dicen: pastor, ¿cómo es que usted sabe tanto? No, y sé bastante de muchas cosas. No sé bastante de algunas cosas, pero sé lo suficiente como para responder lo básico. Y no es un asunto de que de la noche a la mañana uno lo aprendió. Todo es proceso. Años de años aprendiendo, leyendo, escuchando a otros. Todo es proceso en la vida. Igualmente el apóstol Pablo llegó a ser lo que fue en base de un proceso. ¿Cuál fue el problema de Pablo? Y es el problema de algunos. Pablo recibió la revelación de que Jesús era el Mesías e de manera inmediata comenzó a polemizar con los judíos. Detengámonos. El Señor Jesús le dio un orden, que primero tenía que ser testigo. ¿A quiénes? A los que no eran judíos, a los que él aborrecía. Segundo, tenía que ser testigo a los reyes, a quien él tenía una bendición: Señor, llévatelos. Esa era la bendición judía para las autoridades romanas, que lo mate, que se muera. Y finalmente a los judíos. Como decíamos la semana pasada, en el orden lógico, el Señor debió decirles: sé testigo a los judíos porque te conocen, saben de dónde eres, saben lo que tú sabes. Pero el Señor le invierte totalmente el orden. Totalmente el orden. Entonces, Pablo hace las cosas al revés, como lo hacemos algunas veces.
comenzó a predicar a los judíos. Y no a predicar, sino a polemizar. ¿Se entiende lo que es polemizar, no? En criollo, a pelear, a discutir, queriendo que la gente entienda que Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret era el Mesías esperado, a pesar de los pensamientos que tengan ellos. Y la Biblia dice que la gente que lo escuchaba estaba confundida. O sea, ¿qué manera de predicar será que uno confunda al que escucha? Mejor que no predique, ¿no? Porque si te predican para confundirte, ¿para qué predica? No sabe predicar. Pero Pablo no estaba predicando, estaba polemizando, haciendo las cosas al revés. ¿Y cuál fue el efecto? Sencillamente, los judíos que no podían responderle a los argumentos lógicos de la mente de Saulo, dijeron: muy bien, a este patita hay que darle la misma medicina que se le da a todos los cristianos. Hay que matarlo. Y se paraban en la puerta día y noche, esperando para matarlo. Y Saulo, para salir de la ciudad, tuvo que pasar yo lo veo medio humorístico esto. Es como que del último piso de este edificio, alguien lo baje en una canasta. ¿Y si se rompe la soga? ¿Y si se rompe la canasta? ¿Y si lo chapan? Tuvo que huir porque lo querían matar. Entonces la pregunta que nos hacemos, una pregunta lógica: ¿por qué sucede esto? Si Saulo está predicando y el Señor quiere que predique, ¿por qué lo quieren matar? Es una buena pregunta. ¿Por qué nos sucede algunas cosas que no nos gusta que nos suceda? Como hay un autor cristiano que se llama, ¿cómo se llama? Ya me fue, no importa. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? No, es otro. Bueno, no interesa el autor, pero el título sí. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Cuántos nos hemos preguntado alguna vez en la vida que nos pasó algo si somos buenos, no somos malos, no somos perversos? Y ya, bueno, yo soy cristiano encima. ¿Por qué nos pasa? Es una pregunta existencial y de hecho las respuestas son variadas. Pero en el caso de Saulo es muy simple. No estaba haciendo las cosas de la manera correcta, tal como Dios lo demandó. Pero hay dos razones detrás de esto y quisiéramos ir comprendiéndolo para entender de que Dios permite cosas porque hay razones para que lo permita. En el caso de Saulo habían dos razones básicas por las cuales a Pablo lo quisieron matar. La primera, ahí está. Creo que no llega hasta allá el sonido, ¿no? El conocimiento limitado que Pablo tenía respecto al alcance de la obra de Jesús. Recordemos que Saulo o Pablo era un judío nacionalista, un fariseo de fariseos. Entonces, en su mente cuadrada tenía el evangelio de gracia que Dios me ha revelado. Solo lo merecen los judíos. Porque los judíos son el pueblo de Dios, porque Jesús era judío, etc. Él tenía en su mente el hecho de que primero hay que predicarle a los judíos. Y solo a los judíos y nadie más que a los judíos. Como que dejó de lado las dos primeras órdenes que Dios le había designado. Entonces Dios tenía que cambiar su esquema. Me hace recordar cuando comencé mi ministerio hace ya más de 40 años. Comencé a pastorear una iglesia que también formamos, no exactamente yo, pero yo pastoreé la primera etapa de vida de esa iglesia durante 4 años. Y era una iglesia de como de 40 personas. Sí, está bien, estoy bien. No lo formé, era una iglesia. Y había 40 personas. Y yo nunca he hecho llamado, pero por esas cosas de Dios, una dama se convierte. Una dama católica, apostólica, romana, bien vivía su fe. Entonces esta dama llegaba a los cultos
Y siguiendo la costumbre que tenía en su capilla, se inclinaba su rodilla, como hay una genuflexión, es la palabra creo, y se santiguaba, se hacía su grabatito en el esto. Todo, y no faltan los fijanciosos y los criticones, ¿no? Pastor, no me decía pastor, me decía, hermano Luis, mire, esa señora está persignándose, déjela. No sabe todavía, va a ver que nadie lo hace y lo va a dejar de hacer. Pero al punto es este, la dama creía que era, si en esta capilla mi sentimiento de respeto era persignarme, en esta iglesia donde está Cristo también, mi respeto tiene que ser mostrado así. Hasta que se dio cuenta que éramos unos irrespetuosos. No, que se dieron cuenta de que no es así, que no funcionaba así. Entonces, a Saulo tenían que reprogramarle la mente. ¿Cómo se llama? Resetear se llama, ¿sí? Resetear su mente para ponerle todo el programa adecuado para quienes es el evangelio de gracia. Y lo segundo, le pasó por desobediente. El Señor fue bien claro, predica primero a quienes, a los gentiles, luego a los reyes y luego al final a los judíos. Pero él dijo, no, Señor, te has equivocado. Primero debe ser lo último debe ser lo primero. ¿Cuántos de nosotros no somos así? La oración se convierte en el último recurso. Ya fuimos, hasta leímos el horóscopo, a ver por si acaso Dios me habla así. Ay, Dios mío. Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros hacemos las cosas como que sabemos que no tenemos que hacerlo, o hacemos algo de la manera incorrecta, siempre va a haber resultados incorrectos. No, pastor, y yo me acuerdo que una vez hice esto que no estaba bien y no me fue mal en ese día. Siempre hemos enseñado esto y seguiremos enseñando. Satanás no quiere cobrarte al día siguiente. Él va atesorando. Parece el gota a gota. No te cobra hoy, te cobra mañana. ¿Se deja entender, amado? Por eso es tan importante la obediencia en todo aquello que sabemos. Porque no podemos obedecer lo que no conocemos, pero lo que sí sabemos que tenemos que hacer, lo debemos hacer. Los que somos padres, estamos enfatizando la necesidad que los padres oren por sus hijos. Cada noche antes de dormir, en vez de ver, qué sé yo, qué programa se vea, orar por los hijos. Si usted ama a sus hijos, usted debiera orar por sus hijos. Hemos hecho correr un video sobre el asunto del peligro de las redes en las criaturas. En las páginas, en WhatsApp. Y si usted lo tiene, compártalo con gente, aunque no sea creyente. El daño que se está haciendo, el daño en su nivel intelectual, en su capacidad de raciocinio, en su capacidad de relación, es horrible. Y a veces los padres, para librarnos del problema, le damos al petizo un celular. Y los petizos son hábiles, aprenden en un 2x3 que le enseñan al papá. Y uno se ríe, ay, mi hijo es bien inteligente. No, puede ser inteligente para eso, pero lo estamos embruteciendo. Debemos tomar un tiempo para ver esos dos videos. Son dos videos. Debemos tomar un tiempo. Y vamos a ver la manera, porque tenemos que ver los padres, y especialmente quienes tienen padres de niños pequeños. Tenemos que entender. ¿Ves? Ese es lo que queremos, que nuestros hijos salgan bien y no hacemos las cosas bien. Así que seamos obedientes. Le gusta ser desobedientes. No, ustedes son obedientes, ¿para qué voy a decir amén si soy obediente? Claro, tiene razón. ¿Y esto a qué lleva, hermanos? A un principio espiritual básico en la palabra de Dios. Todo se hace en el tiempo y a la manera establecida por Dios. En Eclesiastés 3:1 conocemos el texto. Todo tiene
su tiempo. Y todo debajo del sol tiene su momento. En estas semanas escuché un mensaje, o no sé en qué lo escuché, una historia. Un jovencito de 17 años se va a un hombre sabio a preguntarle, señor o maestro, no recuerdo bien, ¿me puedo casar? Entonces el hombre dice, mira, yo no soy moralista para decirte que sí o no, pero déjame de contarte una historia. Esto ocurría en la India, si no me equivoco. Cuando crecen los mangos en la India, la primera floración y los primeros mangos que salen de esa flor, los agricultores lo cortan y lo desechan, no lo dejan madurar. La flor, sale ya el puntito del fruto, lo cortan todo, lo dejan así, el árbol pelado. La segunda también. Porque si el agricultor deja que el mango, el primer florecimiento de mangos, la planta no producirá calidad. Producirá siempre la misma cantidad que produjo la primera vez. Entonces le dan un tiempo, otro tiempo para que el árbol del mango dé fruto abundante. Así, y esa es la idea. El mango, esa planta chiquita puede dar mangos y de repente los mangos no son tan ricos o son mangos en términos finales, pero el árbol no dará todo lo que podría dar si se le permite el tiempo. Igualmente, queridos hermanos, para todos los que estamos acá, Dios tiene maneras y tiempos para cada cosa y tenemos que reconocerlo esto. Por ejemplo, en esta casa tenemos un proceso discipulado. Y el discipulado es el fundamento de la vida de un creyente. Jesús dijo que tenemos que ser discipulados. A los cristianos se le llamó cristianos como un son de burla, no es un nombre que Dios puso a los creyentes, se le llamaba o los del camino o discípulos. El discipulado no es solamente una obligación, es una responsabilidad de todo creyente. ¿Por qué? Porque nos permite ir aprendiendo por partes las verdades. Nosotros, por ejemplo, desde el púlpito predicamos cada mes un tema. El mes pasado hablamos de las mujeres anónimas. Este mes estamos hablando de Pablo. El próximo mes vamos a hablar de la salvación. Y así cada mes usamos 4 o 5 domingos para explicar un punto. Ahora, no hay una relación, aunque todo es Biblia, no hay una relación o una conexión entre uno y el otro. El discipulado tiene eso, de conectar una clase con otra clase, un libro con otro libro. Durante un año que dura aproximadamente todo el discipulado, estamos enganchados una clase a otra clase, a otra clase, lo que nos da un fundamento básico para de allí ir creciendo. Entonces es necesario, querido hermano, que usted pueda participar, si es que no lo ha hecho, que participe en un grupo de discipulado. Tenemos los días domingos. Hoy día ha comenzado, Di María. Hoy día ha comenzado un discipulado, tiene el próximo domingo, si usted no está, puede participar. ¿A qué hora? 8 de la mañana. De 8 a 9 y se queda en el culto de 9 para que usted pueda servir al Señor, pueda crecer. Entonces, volviendo a Saulo. ¿Qué pasó con Saulo entonces? De una manera que yo me imagino que es Dios detrás de todo esto, él se fue a Arabia y permaneció allí 3 años recibiendo revelación del propósito y del plan de Dios. 3 años. ¿Usted se puede imaginar cuántas personas pudo haber predicado Saulo en 3 años? ¿A cuánta gente pudo haber llevado el mensaje que él había recibido? 3 años. Y miren, queridos hermanos, la razón de esos 3 años es que Saulo tenía que entender con claridad el mensaje de la gracia de Dios.
Sacarse ese chip de que el mensaje del evangelio solamente es para judíos. Quitar ese concepto mental, esa estructura mental y establecerse el pensamiento de que el mensaje del evangelio es para todos, sin importar su nacionalidad, sin importar su calidad de vida. Oiga, que le costó bastante tiempo al Señor. Ahora imagínese usted, todavía sabe, queridos hermanos, que muchos todavía tenemos algunas cositas de nuestra antigua fe. Por allí tiene algunas cositas. Y conforme usted va estudiando, si los que están en discipulado van entendiendo poco a poco algunas cosas y dice, ¡ala, qué mal estado! Entonces, ¿cuál era el corazón del mensaje de que el Señor quiso que Saulo entendiera y quiere que nosotros entendamos? Que el evangelio tiene un alcance universal. No importa quién es la persona, merece escuchar el mensaje de salvación. Lo merece. Sin importar quién fuera, sin importar cuál fuera su pasado, sin importar cuál sea su presente, sin importar su clase social o su nacionalidad, el evangelio es para todos. El evangelio no solamente es para la buena gente, porque si solamente fuera para la buena gente no estaríamos nadie. Amén. Entonces, ese es el corazón. Y sabe usted que para Pablo ese mensaje se convirtió en la pasión de su vida, de tal manera que estuvo dispuesto a morir por aquello que Dios le había mostrado. Por eso él soportó todo lo que soportó. Naufragó, fue castigado, supuestamente murió y Dios lo resucitó. En fin, le pasó de todo. Y uno como para decir, pero ya tantos problemas, mejor paro la mano. Mejor dejo voy a ser un cristiano de la secreta. Porque comienzo a hablar, los problemas me vienen. Pero para Pablo estaba dispuesto a morir antes que renunciar. ¿Cuántos tenemos esa convicción, amados hermanos? Que puede pasar lo que pase, pero igual seguiremos al Señor. Que nos puede pasar lo que fuera, pero seguimos al Señor. Porque nuestra fe no debiera depender que estemos bien, que nos vaya todo, que tengamos salud, dinero y amor. Y por eso yo lo sigo al Señor. La fe se demuestra en los tiempos difíciles, que prueban la calidad de nuestra confianza en nuestro Dios. Amén. No significa que vamos a pasarla de cantores felices, no, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a patalear, vamos a hacer nuestro berrinche y todo, pero no saltamos del barco. Y si saltara del barco, el Señor lo va a levantar usted a eso. Si usted es hijo de Dios, se tira del barco, el Señor es especialista en rescatar náufragos. Amén. ¿Recuerdan a Pedro? A Jonás. ¿No? ¿Recuerdan a Pedro? A mí me encanta Pedro. Porque si Pedro era pescador, se supone que sabía nadar. Yo de Jesús, se hundió por incrédulo. Ya nada. Ya que nada crees, nada. No, Jesús lo levantó para que caminara al lado de Jesús. Amados hermanos, cuando uno va desarrollando convicciones firmes, como proceso de discipulado, la lectura bíblica, nuestro tiempo de oración, vamos desarrollando convicciones firmes, nada ni nadie nos hará retroceder. Amén, hermanos. Por eso, el tiempo de preparación, anótelo usted en su corazón, el tiempo de preparación nunca es tiempo perdido. Nunca. Cuando yo era estudiante de instituto bíblico, allá más de 40 años atrás, yo tenía un sueño. Y el sueño era modificar las currículas de los institutos bíblicos para dar una enseñanza, una mejor enseñanza. Porque los pastores que me enseñaban, unos lindos hombres de Dios que son de su tiempo. Entonces, yo deseaba. Y hice un plan de vida para que en 7 años
yo fuera directivo de un instituto bíblico y poder influir para hacer algunos cambios en la metodología, en los cursos, porque enseñaban cosas que no tenían nada que ver. Tenía un profesor que agarraba, tenía su separata y leía la separata, y yo sentado, que he sido medio curioso, entonces mejor me compro mi separata y yo la leo y lo estudio y lo entiendo mejor. Porque algunas veces en la explicación se enredaba más que en lo que estaba escrito, no quedaba medio así. Y miren, Dios me hizo una cosa impresionante conmigo de dejar de soñar eso. Me hizo renunciar a ese sueño. Dije, no, voy a dedicarme a la iglesia en la cual yo estaba pastoreando. Dios me trajo a Lima, y en Lima Dios, sin que me conozcan, fui elegido director del Instituto Bíblico. Nadie me conocía. Un año, al siguiente año ya estaba yo siendo director. ¿Y por qué no fue allá en Trujillo? Tierra que yo amo, tierra linda, preciosa, sucursal del cielo, del rico Chámbar. ¿Por qué no fue allá? Tiempo y lugar. Por eso, amado, esos 4 años que pasé allá fueron tiempos de preparación de Dios para mi vida. Yo deseaba enseñar a pastores y solo también enseñando a alumnos. Y después de 4 años más se abrió el espectro y he visitado casi todo el Perú enseñando a pastores. Entonces 4 años más otros 4 años, ¿cuántos llevan? 8 años. ¿Y por qué no? Ya eres director, ya puedes enseñar. Quizás hubiese enseñado burradas. Porque los años deben ser de experiencia. Y como uno es sabio, no repite los errores cometidos o aprende de los errores cometidos. ¿Usted es sabio? A veces. Amén. Gracias, Jesús. Por eso el tiempo de espera nunca es tiempo perdido. Si a usted le dicen, querido hermano, para que usted sirva tiene que pasar su discipulado, pero yo quiero servir ya, desesperado. No, tiempo de preparación no es tiempo perdido. Estamos captando la idea, amados hermanos. Por eso Pablo es un ejemplo para nuestras vidas. Así que sigamos. Veamos el testimonio de Pablo, que él mismo presenta. Él cuenta su testimonio en Gálatas capítulo 1, del versículo 11 al 16. Él cuenta su testimonio. Comencemos. Para Pablo entendió. El mensaje del Evangelio no es un invento de un judío llamado Jesús. No, el mensaje del Evangelio no es el invento de los apóstoles en Jerusalén. No, el mensaje del Evangelio es de origen eterno. Se origina en el corazón de Dios. Miren cómo lo dice él, amados hermanos. Yo recién hoy día, en el primer culto que he predicado, me di cuenta que yo estaba bien diciendo constantemente, amados hermanos, amados hermanos. Estoy bien, está en la Biblia. Así cuando usted le digan amados hermanos, es el pastor usando la Biblia. Amados hermanos, nuevamente, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en el simple razonamiento. O sea, no es producto intelectual, no es producto de una elaboración de pensamientos, criterios, teorías, etcétera. No es un simple razonamiento. No lo recibí este mensaje de parte de ninguna fuente humana. Es decir, nadie le enseñó a ver qué cosa es el Evangelio. No, dice Pablo, en cambio lo recibí por la revelación directa de Jesucristo. Él entendió lo que es el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios. Lo entendió. ¿Cuántos años le costó a Pablo? 3 años. Un criterio que nosotros tenemos, producto de nuestra antigua fe, es que tenemos que ganarnos el favor de Dios. Méritos para que Dios me bendiga. Entonces, nos cuesta cambiar ese chip.
que Dios nos da lo que nos da, no porque lo merezcamos, sino porque es un Dios de gracia. Amén. Ahora, Él dice, y Él sigue dando testimonio, de que Él como apóstol era el menos indicado para llevar este mensaje a todas las naciones. Ese era el instrumento impensable tanto para el mundo judío como para el mundo no judío. Miren cómo lo dice él en el versículo 13. Ustedes saben cómo cuando... disculpen, se oscurece, ahí está. Estoy acostumbrado, mi antigua laptop era táctil, esta no es, y a veces pongo el dedo y no funciona. Qué loco. Ustedes saben cuando cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible para destruirlo y superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en cuanto al celo por la religión de mis antepasados. O sea, era el menos indicado. Él no era un candidato. Miren, desde la perspectiva judía, las personas pensarían que Saulo se convierta. Eso es imposible de manera absoluta, porque es el judío más judío de todos los judíos. Para la iglesia, que Saulo se convirtiera, no, hay milagros, pero ese creo que no se puede. Pues él era el candidato menos probable para hacer lo que fue. Así como usted, querido hermano, así como yo, usted y yo éramos candidatos casi imposibles para ser hijos de Dios. Yo creo que la gran mayoría, si no la mayoría, nunca pensó en ser cristiano. De repente algunos hasta despreciaban el cristianismo evangélico. De repente alguno hasta habló mal de los evangélicos o de los pastores. Espero que eso se haya curado, ¿no? Lo último de hablar mal de los pastores. Aunque es un deporte universal en la iglesia, ¿no? En toda iglesia, en toda, menos esta. Ay, miren, ¿a quién elige Dios? A quienes menos se piensa. A quienes menos asumimos. Por eso usted no sabe, los que tienen hijos y están en proceso de crianza, qué es lo que Dios quiere hacer de su hijo. ¿A dónde Dios lo quiere llevar? Usted lo ve petizo y siempre piensa, ¿qué será qué hará este petizo, esta petiza cuando sea grande? Debiera cambiar su lenguaje, debería cambiar su perspectiva. ¿No? Este petizo, esta petiza, de repente es un petizo tranquilo, como era mi hija Liz, o de repente es una petiza bala, como era Carolina, mis dos hijas. Son polos opuestos, Liz y Carolina son polos opuestos. A Liz decía, siéntate, se sentaba tranquilita. A Carolina, siéntate, que siéntate. Entonces, uno veía, más futuro tiene la tranquilita. Le inquieta, ¿en qué terminará? Pero una vez, hace ya varios años, cuando estábamos en San Juanito, Dios le habló a Mari, que Dios se había llamado al ministerio a ella y a los 3 hijos. ¿Ok? Usted, querido hermano, no piense mal del futuro de sus hijos. Bendígalos. Bendiga a sus hijos. A ese eléctrico o eléctrica que de repente tiene, bendígala. Bendiga a su hijo, a su descendencia. Si es eléctrico, que sea eléctrico para el Señor, que su fe sea explosiva. Y si es tranquilita, que esa tranquilidad le lleve a ser alguien importante en el reino de Dios. Miren, se imagina cuando los padres de Saulo vieron a Saulo, lo vamos a mandar a Jerusalén, a que estudie en el mejor colegio de Jerusalén. Los padres pensaron en hacerlo un maestro de Israel, y Dios lo hizo un apóstol a los gentiles. Por eso a veces nosotros, estoy bien loco, empujamos a nuestros hijos a que estudien lo que a mí me gustaría, o lo que yo pienso.
Hace años, yo le he contado esto varias veces, hace años cuando estábamos en Tomás Valle, llegó unas hermanas arequipeñas, y porque estaban estudiando en la, ¿cómo se llama? La Católica. Estaban estudiando y estaban cerca, venían de la iglesia presbiteriana de Arequipa. Estuvieron un tiempo con nosotros. Y una vez una de ellas me pide consejería, quería un consejo. Bueno, vamos a escucharte. Y comenzó a contar sus cosas y bueno, le digo, ¿y qué estudias? Le digo, abogacía. ¿Dónde? En la Católica. Estamos hablando de hace muchos años. Años atrás la Católica era calidad. Hoy, si usted piensa meterlo en la Católica, mejor no. Mejor no. Ya, no hay razón, no es momento para decirlo, pero créame, tenga confianza en su pastor. Y digo, ¿qué está haciendo? Abogacía en la Católica. Entonces, ¿y en qué te vas a especializar? Me dijo, no voy a ejercer. Y ahí me quedó. ¿Y qué vas a hacer? Voy a sacar mi título, voy a titularme, voy a ponerle un cuadrito y le voy a dar a mi papá y le voy a dar porque mi papá quería que fuera abogado. Y luego voy a estudiar lo que a mí me gusta. ¡Qué torpeza de padre! De obligar a su hija a estudiar lo que no le gustaba. Le costó un montón de plata. Pagar la universidad, pagar el hospedaje aquí en Lima y todo ello para que terminara en un cuadrito. Por eso los que tienen hijos en esa edad, ya que de tercer año para adelante, que se preparen para aquello que les gusta. No para lo que a ti te gustara o para aquello que va a ganar plata. Porque a veces manejamos ese criterio, ¿no? Los padres. Debe estudiar para, ¿qué? Abogado, porque los abogados ganan plata. No, en el infierno está lleno de abogados, en el cielo hay poquísimos. No sé por qué. Para lo que Dios, a lo que Dios le ha llamado. Ok, son consejitos, amado. Si usted quiere los toma, si no los deja. Y es su culpa. Yo digo lo que tengo que decir. Por eso oramos siempre al Señor que haya una palabra adecuada para cada uno de los que están acá. Si alguien lo escucha y toma atención, reflexiónelo, piénselo, sea como los hermanos de Berea, vayan, examinen, evalúen, y si es correcto, agradezcan a Dios. O sea, Pablo ese pasado tenía, que no pensaba, y ahí está alejado. Por eso, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué eligió a Saulo? Saulo se convirtió en el ejemplo de la gracia de Dios. En aquellos años, si Saulo pudo ser salvo, ¿quién no podría ser salvo? Él da testimonio, pero aún antes que yo naciera, Dios se dignó y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó a revelarme a su Hijo para que yo proclamara el mensaje a los gentiles. Antes que el mundo fuese, Dios miró a Saulo. Pensemos esto. Dios sabía quién iba a ser los padres de Saulo, porque Dios lo sabe todo. Dios sabía lo que Saulo iba a estudiar, porque lo sabe todo. Dios sabía quién iba a ser el maestro de Saulo, ¿no? ¿Cómo se llamó? Gamaliel, así se llamaba mi centro de estudios bíblicos. Gamaliel, el mejor maestro. Dios sabía que iba a ser un fariseo de fariseos, un celoso extremista. Dios sabía que iba a perseguir a la iglesia. Dios sabía que iba a coger a las damas del cabello y los iba a arrastrar por la calle. Dios sabía. Y a pesar de lo que sabía, dijo, este va a ser apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Solo y únicamente por la gracia de Dios. Y usted y yo estamos acá, no por lo que merezcamos, sino por la gracia de Dios.
No por lo que hemos hecho desde nuestra vida cristiana hasta el día de hoy. No, por la gracia de Dios. Y si vamos a llegar al final de nuestro camino y traspasaremos al cielo, llegaremos ahí a la presencia de Dios y nadie podrá decir, yo estoy aquí porque me lo gané. Estaremos en el cielo usted y yo por la gracia de Dios. Nada más. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a un pensamiento muy importante. De gracia hemos recibido el don de la salvación. De gracia debiéramos compartir el evangelio a quienes no saben o no quieren o no merecen el evangelio de la gracia. Usted es salvo por la gracia de Dios. No pagó, no hizo nada. Más bien hizo todo lo que fuera necesario para no merecerlo. Pero a pesar de ello, Dios nos llamó, nos salvó. Por lo tanto, de gracia recibimos, de gracia debiéramos dar. Cada sábado, a partir de las 4 de la tarde, un grupo de hermanos de esta casa sale a compartir el mensaje del evangelio, a sembrar la palabra, a evangelizar. Y están por diferentes lugares, se reúnen a la espalda, aquí en este parque que hay a la espalda del templo. Ahí se reúnen, de ahí salen y comienzan a sembrar la palabra. Porque la Biblia dice que hay que sembrar. El sembrador salió a sembrar, no tuvo la cosecha inmediata, salió a sembrar. Entonces, usted, querido hermano, si tiene en su corazón gratitud a Dios, debiera acompañar. De repente no puede todos los sábados, puede un sábado sí, un sábado no, o puede cada sábado que usted pueda. Involúcrese, amado hermano. Usted puede decir, es que yo no sé. Se aprende viendo. Amén. Usted ve cómo lo hacen otros y sabe que el evangelismo es un bicho contagiosísimo. El COVID es nada comparado con el bicho de la pasión por las almas perdidas. Usted va y usted lo hace y está cumpliendo su parte. Ser grato a Dios por lo que Dios hizo por usted. Cada sábado, 4 de la tarde, los esperamos. Sigamos. Pablo, después de esos 3 años, dirige su ministerio al mundo gentil y comienza a evangelizar todo lo que es Europa de aquellos tiempos. Predicó en Asia, predicó en Europa, llegó, se dice, hasta España. Todo lo que era el mundo conocido de aquel tiempo, él llevó el mensaje. Y aquellos años pues no había aviones, no había buses para llevarlos, ni trenes, nada. Todo era o caminando o a lomo de bestia. Día tras día, toda su vida, él compartió el mensaje. Hasta que llegó el momento en que la iglesia de Jerusalén lo reconoció como el apóstol a los gentiles. Se dieron cuenta que Pablo, si quería predicar a los gentiles, lo querían matar. Así que mejor, Pablito, ándate al mundo gentil, ahí nadie te va a matar. Aunque lo mataron gentiles. No, Nerón dice que fue el que le dio la pena de muerte a Pablo. Se va a llegar el momento, amado hermano, en que usted se va a establecer en un ministerio. Va a llegar el momento en que usted va a servir en un área específica. ¿Y cuántos años pasaron? Pasaron años, 14 años como base, para que Pablo se estableciera con un ministerio definitivo. Así es Dios. Yo cuando tenía, déjeme hacer memoria, 17 para 18 años, comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, porque quería ser pastor. A los 17 años estudié primer año, a los 18 años por unas sonceras de muchacho, nos rebelamos contra el pastor un grupo, ahí estaba mi suegrito pues, y tenía que ser ¿cómo se dice? Tenía que acompañarlo. El que estaba conquistando, pues usted sabe, ¿no?
¿Me entiende? Estaba ahí, pues, no era tanto amor al chancho. Y ahí está, pues la conseguí. Y dejé de estudiar. O sea, estudié el primer año y han pasado años de años. Ya, ahorita no tengo memoria, pero pasaron muchos años. Daniel, ¿qué edad tendría cuando volví a estudiar Marín? ¿Recuerdas? 4 años. Como 7, 8 años dejé de estudiar. Hasta que ya, no, más de 4. Bueno, no importa, no interesa. Pero la cosa es que comencé a estudiar, me gradué, terminé en diciembre y el primer domingo de agosto ya estaba pastoreando una iglesia. Sin ser candidato, sin nada, ya estaba, me buscaron, vinieron a buscarme. ¿Y cómo supieron que yo estaba ahí? ¿Y por qué me escogieron a mí? No sé, en el cielo voy a ver la película, ¿por qué? ¿Cómo se atrevieron a elegir a un muchachón? No, aunque había pasado toda la vida en la iglesia, desde los 12 años hasta que me gradué, pasé toda la vida en la iglesia, hice todo lo que se hace en una iglesia. Pero una cosa es estar sentado allí donde usted está sentado y otra cosa es estar aquí parado. Son cosas tan diferentes, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, miren, amados hermanos, han pasado años para que uno se establezca tal como debe ser. Vayamos avanzando para ya casi terminar. Pablo traspasó la barrera cultural del mundo judío al mundo no judío. Y por esta razón el Evangelio llegó a nosotros, en este tiempo, en este lugar. Si el Evangelio llegó a usted y llegó a mí, fue gracias a que Pablo, traspasó esa barrera. Si no hubiera habido un Saulo o un Pablo, tendríamos a Pedro. Y Pedro solamente le predicó una vez al mundo gentil. Una sola vez. Pero siguió predicando a los judíos, porque para él los judíos nada más. Y si usted lee la Biblia, Pablo seguía pensando que los judíos eran preferidos. Cuando llega a la ciudad de Galacia, no habían judíos a su alrededor, comía chicharrón, pero qué rico, querido hermano. Llegaban los judíos, cristianos judíos, se abstenía, se hacía el loco, como decimos en criollo. O sea, todavía tenía eso. El Evangelio es meritorio. En cambio, Saulo, él decía, se hacía gentil a los gentiles. El chicharrón, dale, échale calicha al chancho. Es impresionante, querido hermano. Por eso el Evangelio llegó gracias a Saulo, un hombre usado por Dios. Así que, amados hermanos, con todo esto que hemos compartido, lleguemos a la conclusión. Terminemos en esta mañana con este pensamiento. El final está cerca. ¿Cuántos sabemos eso? 3 nomás. Usted ve las noticias, da tristeza la situación en que estamos viviendo. Da tristeza. La situación moral, la situación política, la situación económica. Supuestamente el Perú ha crecido un poquito, pero eso es producto, es coyuntural, no es algo que ya estamos saliendo del hoyo. Así que no se ilusione que las cosas están mejorando. Sigamos siendo cuidadosos con el manejo de nuestro dinero. No seamos como Yango, dispara por todo lado. Seamos cuidadosos. Pero el tiempo final está cerca, más cerca que nunca. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12 que el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con gran ira, y atacar a toda la humanidad, atacar a la familia, el núcleo básico de la iglesia y de la sociedad. De la familia, atacar a la mujer. En segundo lugar, a los hijos, a la descendencia, y luego, al final, al hombre. Es la estructura diabólica. No da tiempo para explicarlo, pero usted lo va a encontrar en Apocalipsis 12.
la estructura maligna de Satanás, atacar primero a la familia, de la familia a la mujer, luego a los hijos y luego al papá. Ahora, si Satanás sabe que le queda poco tiempo, la iglesia debe saberlo también. Porque no podemos estar tan torpes de no saber que queda poco tiempo. Satanás con toda su maldad sabe que le queda poco tiempo. Nosotros como iglesia que tenemos al Espíritu Santo que revela por lo que vemos, por lo que estudiamos, por lo que escuchamos, debemos saber que hay poco tiempo, nos queda poco tiempo. Y es por eso, queridos hermanos, que necesitamos sembrar la palabra de Dios. Para lograr que gente escuche el mensaje de salvación. Para que gente pueda saber que hay un Señor, Dios Todopoderoso, que da esperanza al que no lo tiene. Que la respuesta a las situaciones que vivimos en este tiempo no es política. Que la raíz del problema que vivimos no es económica, no es social, que el problema es profundamente espiritual, que se llama el pecado, que está inherente en todo ser humano y que solamente la gracia de Dios puede salvar al pecador, como dice aquel himno, aquel corito que antes cantábamos. Por eso Dios no necesita en ese sentido. Dios podría mandar ángeles. ¿Se imaginan ángeles que vengan a predicar? Y yo imagino que todo el mundo se convirtiera. En el libro de Hechos hay una historia. Un hombre llamado Cornelio estaba orando y ayunando y se le aparece un ángel. Ni cristiano era, un simpatizante. Y se le aparece un ángel. Yo tengo toda mi vida siguiendo al Señor y nunca he visto a un ángel. He visto al hermano ángel, pero no he visto un ángel. ¿Usted ha visto? ¿Alguien ha visto un ángel? A uno que no era cristiano. Y le dijo: anda a Jope, busca a Pedro, él te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué el ángel no le predicó el evangelio? ¿Por qué el ángel que conocía el mensaje, porque lo conocía, por qué no le habló? Más creíble era el ángel que Pedro. Y cuando Pedro llega, toca la puerta, le abre Cornelio y hay un montón de gente allí. Lo primero que dice: ustedes saben que para un judío entrar a una casa de un gentil es impropio. Por mí no entrara. Pero el Señor le mandó, pues tengo que obedecer esos mandatos que da el Señor, pero ya, más o menos así, ¿no? En la versión Luis Meléndez. ¿Qué significa esto? Que Dios no usará ningún otro medio extraordinario. Usará a personas ordinarias como usted y como yo para transmitir el mensaje del Evangelio de gracia. Dispongamos nuestros corazones. Los sábados, 4 de la tarde, ofrende 2 horas del sábado. Es cierto que algunos no podrán porque no pueden, trabajo, estudios, etc. Pero considero que muchos sí pueden hacerlo. Tomar un tiempo. De repente no puede todos los sábados. Puede ser un sábado dejando un sábado. O en términos finales, los sábados que usted pudiera. Pero hacerlo. Hacerlo, amados hermanos. Es el apremio. Pablo dijo: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Esa gente que nunca escuchará el mensaje, disculpen, hay mucha gente que ya escuchó el mensaje del Evangelio, como usted que escuchó más de una vez. No, ¿a cuántos les predicaron muchas veces? Hasta que llegó el toque final. La última persona que les predicó. ¿Quién sabe que usted sea la última persona que le hable a alguien y ese alguien pueda tomar su decisión por Jesucristo? O usted puede ser uno más que añade la palabra en el corazón de alguien. Usted entienda esto, querido hermano, y con esto termino, así que sí. Usted da testimonio, acompaña, evangeliza. Siempre hay fruto. Siempre hay fruto. Puede haber fruto para vida, gente que encuentre a Jesús. Pero también hay fruto de juicio para aquellos que, habiendo escuchado, nunca
reconocieron a Jesús. La palabra será el juez de esas personas. Y nosotros saldremos bien librados, porque hicimos lo que debimos haber hecho. Y hay cosas que no nos corresponden a las personas. Así que este sábado hagan el esfuerzo de poder estar. Amén. De pie, por favor. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, amado Dios. Gracias por elegirnos, por poner tu mirada en nosotros a pesar de lo que fuimos, a pesar de lo que hicimos. Gracias por elegirnos desde antes de la fundación del mundo, con propósitos, con una razón. Nos llamaste para que te sirvamos. Gracias, Padre, porque nos estás instruyendo a través de tu palabra, a través de la enseñanza. Estás instruyéndonos. Gracias. Y en esta mañana oramos para que aquellos que tengan en su corazón la pasión por los perdidos, esa pasión se despierte, se avive, y que cada sábado puedan asistir y acompañar al equipo a evangelizar. Aquellos hermanos que asumen que no tienen ese llamado, pero tienen el deseo, aviva el deseo para que acompañen, para que puedan apoyar el trabajo. En el nombre de Jesús, Padre, despiértanos al evangelismo. Despierta a los valientes de esta casa para que cada sábado y en cada oportunidad que tú así lo permitas, se salga y se evangelice, porque de gracia recibimos, de gracia debiéramos dar. Y en esta mañana oramos, Padre, por Luis, para que tú obres en su vida y lo libres de todas las situaciones de vida que está pasando. Tú hagas justicia a su favor. Oramos por Carmen, Padre, para que tú sigas obrando en su cuerpo y pueda verse libre de esta enfermedad que lo agobia. Gracias, Padre, porque estás proveyendo todos los medios. Gracias. Obra, Padre, en Carmen. Oramos por la próxima operación de Jenny. Tú pon tu mano, toma control de los médicos. Sea la mano tuya a través de los médicos actuando en la vida de Jenny. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse.